bienvenidos a esta tercera y última de las conferencias de las terceras jornadas de Doctrina Social de la Iglesia, este año con motivo de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su implicación para afrontar los retos de la desigualdad, la pobreza y también tendríamos que hablar de la exclusión. En estas terceras jornadas, como en las dos anteriores, hemos querido poner el énfasis en las propuestas que nos está haciendo el Papa Francisco, especialmente en Evangelii Gaudium y Laudato Si, que son propuestas de compromiso con el mundo, de compromiso con la naturaleza, de compromiso con la sociedad, de compromiso con los últimos y los más desfavorecidos, y intentar que cada año poner el énfasis en alguno de esos aspectos. El año pasado, por ejemplo, fue en la cuestión del medio ambiente y este año va a ser en la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Y para eso hemos contado, el lunes contamos con el presidente de Justicia y Paz, que nos habló precisamente de cómo Justicia y Paz, como asociación de la Iglesia, junto a otras asociaciones, ha colaborado en propiciar esa Agenda 2030 de desarrollo sostenible, de la cual, pues la verdad es que a veces uno no es muy optimista, ¿no? Porque los objetivos del milenio no se cumplieron. Sabíamos perfectamente que no se iban a cumplir, porque si el primer año ya no cumples, ya el objetivo se va acumulando, ¿no? Hacemos albarda, como decimos aquí en Murcia, y ya no llegamos al final. Y los objetivos 2030 son muy loables, son necesarios, pero es que ya son imprescindibles. O sea, es el mínimo necesario de lo que deberíamos hacer, el mínimo. No es ni siquiera el máximo, no, el mínimo de lo que deberíamos hacer. Haciendo omisión del hecho de que desarrollo sostenible en los países hiperdesarrollados, donde desperdiciamos más de la mitad de lo que realmente necesitamos, ya no es desarrollo sostenible, es insostenible. Cualquier desarrollo material ulterior, ¿no? El único desarrollo sostenible sería abandonar, dejar cosas, en vez de tener más cosas. Ayer tuvimos la conferencia de EAPN, aquí en Murcia, ¿no? La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Murcia, y nos dieron datos concretos. Nuestra región, nuestra diócesis, está a la cola de las ayudas. A la cola de las ayudas, y estamos los cuartos por la cola de más necesitados, de más nivel de pobreza, ¿no? Y por fin hoy pues tenemos el enorme honor y gusto y satisfacción de poder contar con la secretaria nacional de Cáritas. Tengo que decir que el primer año, las primeras jornadas, pudimos también contar con el entonces secretario, con el amigo Sebastián, que muy amablemente se prestó a venir, y ahora pues podemos contar con ella. No nos conocíamos personalmente y ya por fin nos hemos podido conocer, y para hablarnos precisamente de esas medidas a implementar a partir de algo tan hermoso que está haciendo Cáritas desde hace unos años, que es el informe FOESA. Yo creo que es el mejor servicio, de verdad que hacen un gran servicio en Cáritas, pero yo creo que ese, desde mi punto de vista, es el mejor, porque identificar la realidad es fundamental. Imaginaos un médico que no es capaz de hacer un buen diagnóstico. Pues se va a equivocar a la hora de poner la medicina, a la hora de aplicar el remedio. Pues haciendo un buen diagnóstico tenemos la mitad del camino cumplido. Luego ya es poner en práctica aquellas cuestiones. Y para presentar a Natalia, pues tenemos aquí al secretario de Cáritas de la diócesis, de la Cáritas diocesana de la diócesis de la región de Murcia, Juan Antonio Millán, que le cedo la palabra porque amablemente se ha prestado a presentar a Natalia. Juan Antonio Millán. Como estamos casi en familia, Natalia, para la presentación de presentar también como casi en familia. Me voy a ahorrar con las formalidades. Es verdad que es una persona con una dilatada experiencia en diferentes ámbitos de la cooperación internacional, de instituciones internacionales, formada en el ámbito de las ciencias políticas, y eso también marca un poco su desarrollo y su recorrido. Lleva desde 2012 trabajando en 2002 en Cáritas Española, muy vinculada al ámbito de la cooperación internacional, luego en el ámbito de la comunicación, y desde hace 2 años asumió la Secretaría General y es la directora ejecutiva de la Fundación FOESA y forma parte también del Comité, ¿no?, de Cáritas Internacionales. Y, bueno, yo también creo que también es importante, que marca mucho lo que de verdad te puede compartir. Madre, casada, 4 hijos, los de ellos mellizos de 5 años, gemelas, pues eso, también intensa la parte vital, que creo que desde ahí cosas que nos dirán. Y ve la anécdota de, conocí a Natalia en una asamblea que es española, hablando de un tema de cooperación, porque de momento estamos hablando de un tema de
familia, ahí tuvimos un pequeño encuentro y el siguiente encuentro lo tuve grabando un spot publicitario en una de las zonas de esos lugares descartados de los que nos habla el Papa Francisco, y un lugar descartado, en una azotea que creo que más allá a lo mejor de alguno de los vecinos que tienen por ahí alguno de sus negocios, poco lugar, ¿no? Bueno, pues yo creo que en ese espacio también de expulsión extrema, bueno, y por cómo fue el encuentro y por cómo fue ese proceso, yo creo que marca también desde donde hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es importante, ¿verdad? Porque creo que Natalia tiene la capacidad de poder ayudarnos a compartir un diagnóstico desde un lugar concreto y desde lugares, pues esa experiencia vital que acompaña y que trae. Y ya, pues la palabra. Sí, pues muchas gracias. Bueno, yo creo una portada para no desvelar la primera parte de la introducción. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí esta tarde, muchas gracias Bernardo por la invitación y Juan Antonio por haber podido compartir con vosotros estos 2 días en Murcia. Muchas gracias a algunos de vosotros que ya me habéis escuchado esta mañana. Intentaré no aburriros y no repetirme. El tema que nos reúne hoy aquí, yo creo que muy acertado, celebrar unas jornadas en torno a la Agenda 2030 y señalar en ella el tema de la desigualdad como uno de los objetivos, que no es el único, pero que yo sí creo que es uno de los más urgentes también por la repercusión que esta tiene en todas las demás metas que nos queremos, bueno, a las que queremos llegar. En primer lugar, quería un poco hacer una introducción de por qué la doctrina social de la Iglesia tiene algo que ver, algo que decir con respecto a esta Agenda 2030. Una agenda que comparten todos los gobiernos y todos los estados, pero a la que también se adhieren las empresas a través del Pacto Mundial, todo tipo de organizaciones sociales. Es una agenda universal que no tiene por qué o no tendría por qué tener todo que ver con la Iglesia, pero que recuerdo que cuando se aprobó esta agenda en el año 2015, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Papa señaló que esta agenda era una señal de esperanza para la humanidad. Meses antes de la publicación de esta agenda, el Papa Francisco había publicado la encíclica a la que Bernardo hacía referencia, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, y en la que nos llamaba fuertemente la atención a esa vinculación entre el medio ambiente, la crisis medioambiental y la crisis social que ese deterioro medioambiental estaba provocando, rodeado también de pobreza y de sufrimiento, y haciéndonos pensar que esas dos crisis se estaban retroalimentando. Durante muchos años, en palabras del Papa Francisco, nos decía que no estamos delante de una crisis social y económica, sino de una crisis ambiental y de una crisis sola y compleja, una crisis socioambiental que se retroalimenta. Entonces, el primer lugar de encuentro, yo creo, entre la Iglesia y esta Agenda 2030, pues son esas mismas palabras del Papa, esa primera señal que fue la encíclica Laudato Si, pero también hay una profunda interrelación entre la Agenda 2030 y los principios, algunas dimensiones de la doctrina social de la Iglesia que se recogen en la Agenda 2030. Voy a destacar algunos de ellos. El primero, yo creo que más importante, es el de no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030, aunque este sea un principio de la doctrina social de la Iglesia, pretende eso, pretende que los procesos de desarrollo que se habían procurado ya de una manera global e internacional con los objetivos de desarrollo del milenio fuesen más universales, que pusiesen los objetivos en aquellos colectivos más marginales y que se encuentran más excluidos, a los descartados que se habla en ese principio de la doctrina social de la Iglesia, pero que además se aborden esas causas profundas que generan la situación de exclusión en esas personas. Este principio de no dejar a nadie atrás, que recoge la Agenda 2030, se vincula muy especialmente para nosotros en esa opción preferencial por los pobres, que también acompaña el trabajo de Cáritas y desde luego nuestra acción
vocación como Iglesia. La defensa de la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Es verdad que la Agenda 2030 es una agenda que al final, en el texto final y por muchas presiones de varios de los gobiernos que participaban, tuvo un texto un poco más rebajado en la ambición primera que tenía respecto a los derechos humanos, pero es una agenda que se basa en la Declaración de los Derechos Humanos. Reconoce los derechos que todas las personas tienen por el hecho de ser personas y eso pues se conecta profundamente con nuestra creencia de que las personas son todas hijos de Dios, todas tienen igualdad de derechos por el hecho de ser personas y esa dignidad inalienable que reconocemos también como centro de nuestro sentir, como Cáritas, como organizaciones de Iglesia. El principio de universalidad, que también recoge la agenda. Por primera vez es una agenda que se reconoce universal y esta universalidad atraviesa todo lo que tiene que hacer esta agenda. Todos los países y todos los actores tienen que comprometerse a ello. Los objetivos de desarrollo del milenio eran unos objetivos que se ponían para que los países menos desarrollados alcanzasen unos objetivos de desarrollo para igualarse a los que estamos donde estamos, que tampoco sabemos si estamos más cerca de la meta o no. Sin embargo, ahora se entiende que por un lado existen problemáticas globales que no se pueden abordar desde la situación de unos países en concreto y por otro lado que todos los países tienen en su interior algunos desafíos de pobreza, de conflicto, de desigualdad y que no hay otra manera de luchar para ellos que acometiéndolos desde una perspectiva de universalidad. Lo que nosotros en la Iglesia entenderíamos y llamaríamos también con una perspectiva, un deber de búsqueda del bien común. Y por último, de los principios que yo creo que conectan la Agenda 2030 con la doctrina social de la Iglesia, la Agenda 2030 es muy clara en señalar la necesidad de participación y diálogo de todas las personas y colectivos en estas decisiones, en estos objetivos, en las metas que se marca cada país. Ha sido así, se han convocado diferentes reuniones en países, diferentes reuniones también sectoriales, de acuerdo a cada una de las metas, y la participación es también un eje fundamental de la doctrina social de la Iglesia, como contribución a la vida y como deber de búsqueda y de participación en ese bien común. Bueno, visto un poco estos vínculos que tiene la Agenda 2030 con la doctrina social de la Iglesia, os voy a contar un poco qué es lo que nos dice la situación social y la desigualdad a la luz de ese informe FOESA que mencionaba Bernardo y que tenemos la suerte y la oportunidad de que este año tiene unos datos primarios, válidos, certeros y que nos ponen encima de la mesa cuál es la situación a día de hoy. Las principales dimensiones que explican la desigualdad en España, explicaré también algunos datos de la región de Murcia, aunque como decía esta mañana, el informe FOESA, y os invito, aprovecho para hacer publicidad, me decían mis compañeros, se va a presentar con datos para la región de Murcia el 10 de diciembre, el 10 o el 11 de diciembre, entonces tendréis la oportunidad de conocer esos datos. Pero bueno, algunas constataciones que puedo aportar y después pasaré a explicar algunas medidas concretas para atajar la desigualdad que proponemos desde Cáritas. ¿Cuáles son las constataciones? La primera constatación que recoge el informe FOESA es que la exclusión social se enquista en nuestra sociedad. En 2018, como podéis ver en la diapositiva, 8,5 millones de personas, en ese cuadrito con personas que hay arriba, se encuentran en exclusión social y 4,1 de ellos se encuentran en exclusión social severa. ¿Cuáles son los que más sufren los retos de esa desigualdad? Pues 1.800.000 personas que se encuentran en una franja de la sociedad que nosotros llamamos como una sociedad enquistada. 8,5 millones, el 18,4% de la población y 1,2 millones más de personas que en el año 2007, antes de la crisis. Ese 1,2 millones de personas es lo que nosotros llamamos la factura de la crisis, que han tenido que pagar pues ese 1,000,000 y pico de personas
un nutrido grupo de personas para quienes no funciona el ascensor de la movilidad social y que no está siendo capaz de subir ni siquiera una planta en ese ascensor social. Dentro de ese sector, decía, hay un grupo especialmente vulnerable que acumulan tantos problemas que les impide tener un proyecto vital, sostenible, mínimamente estructurado. Son personas con las que se ceba la desigualdad y también la precariedad en sus diferentes formas. Una vivienda insegura o inadecuada, un desempleo persistente, una precariedad laboral extrema y además una invisibilidad tanto para los partidos políticos como para la sociedad en general. Y se enquista ese grupo de expulsados, esos que vemos que no tienen ni siquiera luz en el semáforo de salida hacia la sociedad, ese 1,8 millones de personas, que eran 600.000 en el año 2007, y que necesitarían de la administración pública, de toda la sociedad, una intervención urgente, profunda y muy intensa, en recursos suficientes para que se les garantice un acceso a una vida mínimamente digna, porque actualmente viven en unas condiciones de supervivencia diaria. En términos de desigualdad, voy a hablar de tres dimensiones principales, aunque hay otras cuestiones de desigualdad de las que quería hablar. Serían las tres dimensiones más importantes de la desigualdad material. La renta, la vivienda y el mercado laboral son los temas principales que nos hacen estar a un lado o al otro de esa sociedad. Sabéis que existe un índice, el índice Gini de desigualdad, que ha escalado en España y que se encuentra actualmente en un 34,1%. También en 2008 se encontraba en un 30%. Esto quiere decir que la distancia que separa al 20% más rico de la población y al 20% más pobre se sitúa en 6,6 veces frente a un 5,6 veces que se situaba en el 2008. Por tanto, a pesar de que la sociedad en general ha mejorado su calidad de vida después de la crisis, que la sociedad integrada, esos 32 millones de personas más 6 millones de personas que pueden estar llevando un proyecto de vida adecuado, la sociedad está cada vez más separada. La distancia entre estos y aquellos es mayor. Lo que veis en este gráfico es lo que refleja cómo ha evolucionado la renta media de la población española. Desde el 2008 al 2017, la renta media de la población española se incrementó solamente en 1,2, afectada sobre todo por los 6 años en los que hubo recesión económica. Durante el mismo periodo, la renta media del 20% de la población más pobre se redujo un 13%. Unos incrementaban un 1,2 y otros reducían un 13%. La brecha en desigualdad, por tanto, aumentó muchísimo. Esa brecha también se ha aumentado en la región de Murcia, en la que la renta media respecto al año 2008 se ha reducido un 5,8 y la renta de las personas más pobres se ha reducido un 8,6%. En definitiva, constatamos también, y como muchas veces se habla de que en realidad lo que importa es la pobreza material, y a veces cuando hablamos de exclusión social o de otras dimensiones se puede decir o se puede valorar si las personas son pobres o no, constatamos que en términos de renta la desigualdad en España es elevada y se ha incrementado notablemente. ¿Qué nos dice la realidad con respecto al desempleo? El desempleo el mercado laboral es una llave importantísima para la integración de las personas. Lo vemos así cuando Cáritas, muchas otras organizaciones sociales y también las administraciones públicas ponemos nuestro empeño y nuestra energía en encontrar ocupación y empleo para las personas que están en situación de exclusión. A pesar de que el desempleo se ha ido reduciendo, y eso es verdad, progresivamente, y es buena noticia en los últimos años, sí que sigue siendo una realidad persistente y bastante desprotegida en los últimos años. Lo es en el conjunto de España y, por supuesto, también en Murcia.
donde el 17% de la población sufre el desempleo y el 8% de la población vive en hogares donde todos los miembros de la familia con capacidad de trabajar se encuentran en desempleo. Además de esta realidad del desempleo, se suma una problemática. Veíamos que la realidad de muchas personas trata de una acumulación de problemas que en muchos casos empiezan o estallan con la pérdida de un empleo, pero que se alimentan de otras cuestiones como la salud, la incapacidad de volver a reengancharse a ese mercado laboral. Bueno, pues la precariedad laboral se manifiesta enormemente en términos de temporalidad. Un porcentaje altísimo de los contratos de trabajo son temporales y me parece que un 10% de los trabajos temporales duran menos de una semana. Además se manifiesta la precariedad en términos de parcialidad. Hay muchísimas personas que querrían trabajar, que necesitarían trabajar a tiempo completo y sin embargo solamente son capaces de encontrar empleos parciales. Y también recorridos o trayectorias profesionales en las que vemos ciclos de desempleo y de empleo muy discontinuos que generan a trabajadores que al final están saliendo todas las mañanas a trabajar, o casi todas, cuando tienen un empleo, pero que están inmersos en este concepto que llamamos de trabajadores pobres o excluidos, y es que esto les limita mucho sus posibilidades de integración social. Tener un empleo no garantiza salir de la pobreza, y el 13% de las personas que trabajan están en exclusión social. El 11% de los trabajadores en España sufren pobreza. O sea, son personas excluidas a pesar de su esfuerzo temporal. Eso es otra de las constataciones que vemos en la desigualdad. Esa falta de funcionamiento del ascensor de la movilidad social hace que el esfuerzo personal, que antes de la crisis y en un mercado laboral anterior con mucha más seguridad, hacía que el esfuerzo personal fuese suficiente para cambiar tu situación personal, que hoy no lo sea. A pesar de salir a luchar cada mañana por sus hijos y por sus hijas, tienen que escuchar también que no son personas lo suficientemente emprendedoras para incorporarse a ese mercado de trabajo. Los niveles de exclusión, además, se disparan en las personas que trabajan a jornada parcial. Un 20% de las personas que trabajan, que tienen un trabajo de jornada parcial, están en exclusión social y, sin embargo, los que trabajan a tiempo completo solamente un 10%. El último, pero yo creo que de los más importantes y también de los que nosotros nos preocupamos especialmente, de los indicadores de desigualdad en nuestro país, es el de la vivienda. Un motor elemental de la desigualdad y un motor elemental de la integración. Si podéis ver ese gráfico, veréis que hay muchísimos otros conceptos que actualmente manejamos como características de la exclusión o características de la pobreza que se manifiestan o que empiezan por un problema de vivienda. Vemos ahí el número de personas, 800.000 personas que tienen alguna situación, alguna problemática de vivienda insegura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vivienda insegura? Viven en una vivienda y no tienen contrato de alquiler, por lo tanto no tienen garantías de cuánto tiempo van a poder seguir en esa vivienda. Viven en una vivienda pero no pueden afrontar los gastos de esa vivienda, entonces tienen peligro de desahucio. Esto afecta a 4 de cada 100 hogares. Viven en una vivienda en la que existe un conflicto, una violencia intrafamiliar, pero no pueden abandonar esa vivienda insegura porque no tienen un recurso alternativo para poder vivir. Creemos, según el informe FOESA, que esta dimensión de la exclusión residencial es la exclusión más determinante de la desigualdad en España. A continuación de ese círculo de la vivienda insegura, hablamos también de vivienda inadecuada. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado últimamente incluso el derecho o la meta para conseguir una energía accesible está también en la Agenda 2030, que hablamos de pobreza energética. ¿Qué es la pobreza energética si no es una dimensión más, una característica más de una vivienda
que no es suficientemente adecuada para una persona. No se puede mantener la temperatura como hace falta, no se pueden pagar las facturas de los suministros eléctricos, no se pueden tener viviendas acondicionadas para el frío o para el calor, o acondicionadas para necesidades que muchas personas, por ejemplo la población con discapacidad o la población de adultos mayores o las personas más mayores, no pueden salir de su vivienda en la que viven, pues porque no tiene ascensor, porque no está adaptada para las necesidades físicas que tienen. Bueno, el 11% de la población en España y el 13% de la población de Murcia, además, o a la vez de sufrir alguna de estas consecuencias, soportan un gasto excesivo en el pago de la vivienda. ¿Y eso qué hace? Que cada mes, tras abordar los costes, los gastos que tienen que abordar para pagar su vivienda, se ven obligados a acudir a Cáritas o a otras instituciones sociales para pedir alimento, para pedir dinero o apoyo para otros gastos, porque no quieren dejar de pagar la vivienda, porque es la garantía primera y principal para llevar adelante su vida. El otro día, en unas jornadas de pobreza energética, decíamos que el año pasado Cáritas ha invertido 10 millones de euros en pagos de recibos de suministros en España. Quizá estamos ocultando un problema de pobreza energética o dejando de evidenciar que habría muchas personas a las que se les cortaría la luz, una factura de la luz que por otro lado, si dejan de pagar, tiene unas connotaciones burocráticas y de volverlo a poner en marcha que son también un problema para el día a día de muchas personas. Y aquí me quería detener un poco, antes de hablar de cuáles son las medidas que propone Cáritas, me quería detener un poco en por qué, tanto desde la Agenda 2030 como desde la doctrina social de la Iglesia y desde las propuestas de Cáritas, creemos que es imprescindible combatir la desigualdad material. Creemos, y todos constatamos que uno de los grandes riesgos a los que nos enfrentamos y que provoca otros problemas es la desigualdad. Podemos hablar de que había 3 tipos de desigualdad, no sé por qué, porque es un PDF, pero no ha salido en la diapositiva, pero bueno, 3 tipos de desigualdad. Una desigualdad vital, una desigualdad existencial y una desigualdad material. La Agenda 2030 y también las propuestas de Cáritas, lo que venimos a decir es que esa desigualdad material ahonda en las otras desigualdades que no son las que podemos abordar. ¿De qué hablaríamos? La primera cara de la desigualdad, que sería esa desigualdad vital. Esa desigualdad se refleja en la salud, se refleja en la esperanza de vida de las personas, también en los diferentes países, se refleja en el tipo de enfermedades que podemos contraer, se refleja también en las características de la cohabitación, cómo son los tipos de familias que constituimos, o en la fecundidad. Lo vemos en Europa, donde la natalidad es muchísimo más baja que en otros países. La desigualdad existencial, por su parte, es la que evidencia el reconocimiento de que no todos somos iguales y que en sí misma no es negativa. Es una desigualdad que reconoce las diferencias que constituyen a los seres humanos. Sería la desigualdad por raza, por sexo, por edad, por diferencia cultural. Esas desigualdades, tanto en la Agenda 2030 como en la Declaración de Derechos Humanos, están reconocidas de hecho y de derecho, pero lo que está protegido es que no sean ninguna de ellas motivo de discriminación. La tercera vertiente de la desigualdad es esta, es la desigualdad material, es la desigualdad que podemos y que debemos abordar para que no se ahonde en cada una de ellas. ¿Y por qué decimos que ahonda en cada una de las otras desigualdades? Cuando analizamos la desigualdad, por ejemplo, en Cáritas, vemos que la desigualdad se hereda. Hablamos del concepto de la transmisión intergeneracional de la pobreza, constatamos que muchísimas de las familias que acompañamos llevamos, una vez escuché una cosa que me da esta cosa decirlo, pero 100 años acompañando una familia o 50 años acompañando una familia, eso quiere decir
que cuando tú naces en un hogar pobre, las posibilidades de que cuando seas mayor sufras de esa condición de pobreza se multiplican exponencialmente y no somos capaces, ni a través de un sistema de salud universal, ni a través de un sistema de educación universal, en el que yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que ir al colegio de 9 a 4 y que nadie más se ocupe de tu formación y tu futuro es completamente insuficiente para estar preparado para la vida profesional y la vida adulta. Porque el mercado de trabajo confabula el proyecto vital de los más jóvenes. Existe una gran diferencia, y es verdad, y hay una preocupación muy grande por los parados de larga duración, por las personas que a partir de los 50, 55 años no vuelven a encontrar ningún otro trabajo, pero es que las personas jóvenes que empiezan a encadenar un trabajo basura con otro, entre comillas, pues no tienen posibilidades de tener un proyecto vital, no tienen ganas ni proyecto de tener hijos o de emprender una vida. Entonces, esa desigualdad entre las personas que ya tenemos una profesión estable y que hemos entrado al mercado de trabajo antes de que pues, toda esta desigualdad se fuese incrementando y se reflejase profundamente en nuestro mercado laboral, pues vemos que esa diferencia generacional es muy grande. Y perpetúa también desigualdades en el tema de migraciones. Se ceba con las personas de origen extranjero, porque, bueno, esta mañana lo estábamos hablando, existen condiciones o condicionantes legales que no permiten a personas que han nacido en el extranjero tener un proyecto laboral que no esté vinculado a un contrato de trabajo. Cuando existe un mercado laboral tan temporal, primero, que lleguen a tener el permiso de trabajo y segundo, que lo puedan mantener a lo largo de su vida. Esa desigualdad va incrementándose a lo largo de todos los trabajos que van teniendo. Y eso yo creo que, bueno, pues que nos debe hacer pensar que la desigualdad es uno de los temas que tenemos que abordar con urgencia. ¿Qué metas nos propone la Agenda 2030 antes de pasar a hablar de lo que propone Cáritas? Bueno, yo creo que destacando el objetivo 10, que es el objetivo de lucha contra la desigualdad, nos propone unas metas internacionales muy ambiciosas, muy deseables: el crecimiento de los ingresos de las personas más pobres en un 40%, la inclusión social, económica y política de todas las personas independientemente de su edad, de su sexo, de su raza, la igualdad de oportunidades, eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias, políticas fiscales, salariales de protección social, mejor reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros, mayor representación de los países en desarrollo en las instituciones económicas y financieras internacionales, facilitar la migración y la movilidad de una manera ordenada, segura y regular y responsable, y un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo en los acuerdos comerciales. Y otro tema que también está muy en boga para la desigualdad, que es aumentar la ayuda oficial al desarrollo y aumentar la inversión extranjera, especialmente en los países menos desarrollados. Bueno, pues metas que desde luego solamente todos los países juntos podrán alcanzar. Nosotros como Cáritas mucho más humildemente contribuiremos a la desigualdad y proponemos en concreto una serie de medidas que creemos que sí que van a favorecer a las personas que más sufren o que más perjudicadas están, en concreto en nuestro país, afectadas por esta desigualdad. Estas propuestas políticas, y vuelvo un poco al principio de la intervención, os acordabais de que hablaba de que la Agenda 2030 y también la doctrina social de la Iglesia habla de la participación. Desde ahí es desde donde Cáritas se expone como un actor político, que no ideológico, que no partidista, para tomar su responsabilidad en defensa del bien común. Y desde hace varios años
proponemos unas medidas ante todas las convocatorias electorales que este año hemos tenido, todas las que hemos tenido. Hacemos una serie de propuestas que vienen dadas por esas cuestiones legislativas y jurídicas que hacen la vida más difícil a las personas a las que acompañamos. Hacemos esas propuestas políticas y lo quiero aclarar así porque yo creo que también es una cuestión que a veces se discute. ¿Por qué proponéis estas cosas? Bueno, porque Cáritas propone desde la realidad, desde su trabajo del día a día, desde la acción directa con las personas, y con las personas con las que trabajamos son estas que están afectadas por estos temas de pobreza y de exclusión social. Hacemos las propuestas políticas en temas muy concretitos, no nos metemos en todas las agendas políticas, no podemos ni responsabilizarnos ni orientar cualquier tipo de política de gobierno, pero sí estas políticas sociales que afectan a las personas a las que acompañamos. Hemos visto cómo muchas de las personas afectadas por la desigualdad, este año hemos hecho 8 propuestas políticas, yo voy a destacar las 5 que creo que más determinantemente afectarían a la reducción de la desigualdad. Hemos visto que hay muchas personas que se ven abocadas al desempleo o a trabajos tan precarios que no les permiten llevar o salir del espacio de exclusión. También vemos que hay personas que no volverán a trabajar por la naturaleza del mercado del trabajo que tenemos. Y por eso proponemos la puesta en marcha de un sistema de garantía de ingresos mínimos de ámbito estatal. Todos conocemos, o muchos de vosotros conoceréis, que hay sistemas de prestaciones no contributivas. Conocemos las prestaciones por desempleo, las prestaciones por viudedad, por incapacidad temporal, por invalidez, pero debajo de todas ellas no existe un colchón para los hogares más pobres, para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso, que sea estatal, que sea solidario, que sea unificado, que no dependa de en qué comunidad autónoma estés, que tengas derecho a unas prestaciones o a otras. Un sistema que lo proponemos como un derecho compatible con otras prestaciones hasta llegar a un mínimo de ingresos, que lo proponemos también compatible con el trabajo para que no haya muchas personas que tengan que elegir entre recibir una prestación o trabajar. Si tú recibes una prestación que has tardado 4 meses en gestionar, en que la burocracia llegue adelante y la puedas percibir y te ofrecen un trabajo de un fin de semana, vas a coger ese trabajo. Queremos que las personas trabajen regularmente, bueno, pues tendremos que hacer que esas prestaciones se puedan suspender y activar más automáticamente y de una manera más lógica y más ordenada. Para eso hay un recorrido muy grande para hacer y también somos conscientes de ellos, pero tiene que ser un sistema de protección que también sea compatible con empleos precarios que hagan que las personas no lleguen al mínimo de unos ingresos, pero que no les desincentiven para poder trabajar, aunque reciban un sueldo más bajo. Una de las segundas medidas vinculada y que es una preocupación también muy directa desde el trabajo de Cáritas, por la existencia y por esa persistencia de un trabajo precario al que tenemos que acompañar, es la demanda que hace Cáritas para la inclusión plena del empleo de hogar en el régimen de la seguridad social. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente, aunque haya una presión grande porque se dé de alta a las personas que trabajan como empleadas del hogar, en general mujeres, pero también hombres, cuando hablamos de una sociedad que cada vez más requiere unos cuidados y que también no hay una cobertura social suficiente, sino que estos cuidados se están convirtiendo también en un yacimiento de empleo, porque muchas veces se dejan a responsabilidad de las familias la cobertura de esos cuidados. Bueno, pues estas personas están excluidas de las prestaciones por despido, de las indemnizaciones por despido, excluidas de la protección de desempleo, están excluidas de la jubilación anticipada o de la prejubilación para mayores de 55 años, cuando a veces son personas que tienen que tener a su cuidado personas mayores que tienen que manejar y que a lo mejor con 55 años ya no están más capacitadas para realizar esos cuidados. ¿Por qué esta prioridad de esta petición? Bueno, pues porque es un colectivo muy grande
creemos que en crecimiento, creemos que también el sistema de los cuidados va a seguir avanzando por ahí, y porque también es un lugar al que nuestras inserciones laborales van muy encaminadas por los tipos de formación que podemos prestar y por el tipo de formación y de perfiles que acuden a los servicios de Cáritas. Muchos de los programas de intermediación del empleo de Cáritas se sitúan en este ámbito, seguidas de la hostelería o de otros. Una tercera medida tiene que ver, como hablábamos antes, que era uno de los retos más importantes o de las llaves más importantes para la inclusión, tiene que ver con la vivienda. Por eso Cáritas propone la adopción de algunas políticas públicas a las familias que se encuentren en esa situación de vivienda insegura. Una reforma legislativa que proteja a las familias en caso de desalojo. No es una medida que pudiera tener un impacto numérico de personas a lo mejor muy amplio, pero que sí que es necesario saber que tiene que haber una opción habitacional alternativa cuando una persona no puede pagar su vivienda. Además, se propone una inversión mayor en vivienda social. Nuestra propuesta es que sea siempre en alquiler y con unos precios de alquiler acordes a los ingresos de esas personas, que no puedan salir a la venta ni que las personas que accedan a ellas puedan posteriormente venderlas. Y la adopción de un protocolo de adecuación en caso de desahucios que asegure la coordinación entre los tribunales y los agentes sociales, porque actualmente existen situaciones de emergencia en las que la descoordinación es muy grave. Las otras dos leyes, que son muy amplias, en las que hemos trabajado, bueno, hacía referencia de ese vínculo que nos decía el Papa y que nos dice la Agenda 2030, ese vínculo importante entre la dimensión social y la dimensión ambiental en la crisis. Creemos que hay fenómenos como el cambio climático, como la degradación ambiental, que ya venimos observando cuando trabajamos en otros países, porque parece que ha llegado antes o que, como ocurre habitualmente, ocurre en poblaciones mucho más vulnerables primero, pero bueno, creemos que es importante contar con una ley de cambio climático y transición energética que regule esas acciones y compromisos que España adquirió en la cumbre de París del 2015. Ahora estamos a un mes de que se celebre otra cumbre de cambio climático que, por desgracia, se iba a celebrar en Chile, se va a celebrar en Madrid, y creemos que se debe ahondar en esos compromisos que todavía como país no hemos transformado en ninguna ley concreta. Y por último, también desde nuestro compromiso con la dimensión universal de la caridad, nuestro compromiso de trabajo con las iglesias locales, con las necesidades en otros países del mundo, creemos o pedimos que se retome ese camino que existió alguna vez, de un compromiso por una política de cooperación internacional y de desarrollo con unos recursos suficientes. En algunos momentos felices se hablaba del 0,7% del Producto Interior Bruto. Estamos muy lejos de ello, estamos en un 0,25%, pero bueno, la propuesta de Cáritas es que por lo menos en esta legislatura o en la anterior legislatura, cuando hicimos esta propuesta, se llegase a un 0,4% de aportación como ayuda oficial al desarrollo, porque creemos que estamos muy lejos de otros países, porque creemos que muchos de los problemas globales que tienen que ver con las migraciones, que tienen que ver con los conflictos, tienen que ver con la falta de desarrollo en esos países. Y ya está. Muchísimas gracias y abiertos a contestar cualquier duda, cualquier cuestión en la que queráis que proponga usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, por esta exposición precisa y concisa, directa, además muy fluida, donde hemos tenido conciencia de, bueno, si queréis os leéis el informe FOESA, que son no sé cuantísimas páginas. Yo me he ido a resumen, no son 80,
resumen del informe FOESA, pero claro, son 80 es la condensación, ¿no? Luego están los datos. Pero estos son los datos y las propuestas que hace Cáritas, que es lo que habíamos pedido. ¿Qué propuestas concretas se pueden hacer? Que lo hacéis a los partidos políticos para que lo tomen en cuenta en sus programas cuando hay elecciones y que luego lo apliquen, ¿no? Que es la cuestión, que luego se aplique. Son cosas muy sencillitas que se podrían hacer a lo mejor con muy poco esfuerzo presupuestario. Sí, o sea, desde luego creemos que son posibles. Hay algunas de ellas, por ejemplo, el sistema de garantía de ingresos mínimos, que muchas veces cuando lo discutimos, pues no se trata de una renta básica universal, se trata de otra medida, pero yo creo que el problema no es de dinero, es también de ordenación de las prestaciones existentes. ¿Cuánto nos estamos gastando ahora? Cuando alguien nos diga eso, nosotros estaremos en la capacidad de decir cuánto más hace falta, pero el problema de la desconexión de datos es muy grande. La verdad sería ser más eficiente, ¿no? Sabiendo dónde se dan los datos. Bueno, abrimos un turno de intervenciones, si os parece. Os pido que seáis breves en las preguntas para que así podamos aprovechar mejor. Y bueno, pues disponemos de unos minutos. Si alguien quiere participar, pues abrimos. Si no hay una primera pregunta, pasamos a la segunda. Yo quería hacerle una pregunta. Breve, por favor. Sí. Muy interesante y que realiza su charla, ¿no? Su compañero. Eleve el tono de voz. Entonces, me gustaría que, por ejemplo, quiero decir que un problema que ya no es solamente a nivel de España, que es a nivel mundial, porque hay países que están mucho peor que España. Si esto tiene solución dentro del sistema actual económico, ¿usted cree que tiene solución? Que no es un problema estructural, que ya el sistema ha llegado a un momento que ya no da más de sí. Esto está bien, ¿no? Porque son parches necesarios hoy en día, porque si no la miseria sería mucho mayor para la gente. Si no hubiese organizaciones como Cáritas. ¿Pero usted cree que el problema se puede solucionar, no ya a corto, sino a largo plazo, menos todavía, si no hay un cambio total del sistema económico y político? Pues, a ver, yo tengo que tener esperanza en que esto se puede cambiar y en que puede haber muchos cambios necesarios, pero que bueno, que poco a poco y que con determinadas medidas se puede cambiar. Lo que sí que es verdad es que sí que creo y creemos desde Cáritas, y creo que muchísima gente lo cree, que no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión solamente de ciclos económicos, es una cuestión de modelo, y eso es lo que venimos diciendo. Lo que sí que creemos es que no se puede combatir una crisis tras otra, que puedan ser necesarias para el mercado, que puedan ser necesarias para los ciclos económicos, probablemente no siempre hay que estar creciendo, habrá que tener crisis, no se pueden combatir una tras otra vez con las mismas medidas que empobrecen a los mismos. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un tope, pero el tope lo tienen que dar las personas que no pueden esperar más. El tope tiene que ser que la desigualdad entre países sea tan flagrante, que la movilidad de las personas que no pueden llevar a cabo una vida en sus países sea tan grande como la que tenemos actualmente. El tope tiene que ser el fin de algunos recursos naturales y la imposibilidad de generarlos. Esperemos que no, pero sí que es verdad que es una cuestión de modelo y que es una cuestión también de perseverancia en determinados factores para el crecimiento y en determinadas medidas para la contención de la crisis. Y lo ha dicho usted muy bien. ¿No son parches lo que proponéis? Seguramente sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la capacidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos, que actualmente es la responsabilidad de acompañar a las personas que peor están. Y lo que puede ser un parche puede ser una oportunidad para muchas personas. Imagínese todas las personas que trabajan en un hogar que tengan los mismos derechos laborales que los que trabajamos por cuenta ajena en otro sitio. Para ellos
yo creo que no será solo un parche, y actualmente estamos en eso. En el informe FOESA, como decía él, hablamos de una transformación social que no tiene que ser solamente el sistema económico, que tiene que ser una transformación social, una conversión individual, bueno, pues que contra el individualismo, el materialismo, el hedonismo. No solamente es cambiar las estructuras, es cambiar a las personas que soportamos o que mantenemos esas estructuras, y cada uno tenemos nuestra responsabilidad en ello. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho. El informe FOESA, la verdad es que he podido leer un tramo porque es súper extenso, pero muy interesante, y considero que es lo más ideal que nos lo leamos, pero todo el mundo, la verdad, tomaríamos conciencia y bien. Entonces quería preguntar, con la economía circular, que ya empieza muchas empresas y gente a concienciarse de que deberíamos empezar a evolucionar hacia eso, ¿tú crees que de verdad eso va a dar fruto? Y también otra cosa, ¿los políticos son verdaderamente receptivos a las propuestas? ¿Está verdaderamente la gente volcada, las instituciones y los gobiernos, a de verdad dar un cambio, un giro a todas estas cosas y de verdad funcionar y que salga todo esto a emerger en positivo? Bueno, sobre la economía circular, yo creo que va a dar sus frutos. Y creo que de hecho está dando sus frutos. Creo que se han dado muchos pasos en términos de reutilización y en términos de reciclaje, en términos de cuidados. Hay una cuestión en contra, y es cómo paramos las cosas en términos de consumo, y si ese círculo va a ser lo suficientemente rápido para esto. La directiva europea que va a ponerse en marcha y que va a dar lugar a que quien pone en el mercado, igual que pasa ahora con los envases y con otras cuestiones, pues por ejemplo el textil, quien pone en el mercado residuo textil, porque al final la ropa ahora acaba siendo residuo en muy poco tiempo, porque ya no tiene esa calidad ni esa... bueno, y que se va cambiando mucho más rápidamente, paga. Eso es un primer paso. Eso es un primer paso, porque las empresas que producen textil, que parece que es una de las empresas más, de los sectores industriales más contaminantes, a ver si algún día se atreven a meter la mano en el sector agrícola, que también es tremendo a nivel mundial, y cuáles son sus responsabilidades con los suelos, los subsuelos y la contaminación. Pero bueno, cualquier señal es buena, y cualquier ejemplo es bueno. Es importante que empresas grandes se metan en el carro y que yo creo que nosotros también apoyemos, es verdad, desde dentro del sistema y desde dentro del modelo, a que esas cosas pasen, y a la vez concienciemos para la reutilización, para la compra de ropa de segunda mano o para cualquier otra cosa que esté en nuestras manos, y que eso cada vez sea más real. Al final es verdad que hay una cuestión que tiene un doble beneficio, aunque muchas veces nos quejemos de que se nos pone la responsabilidad a nosotros, pero es la obligación y la legislación, la obligación de reciclar, la obligación de separar, produce otros beneficios. Es verdad que sentimos que la presión de la obligación está en los ciudadanos y no tanto en las empresas. Bueno, pues si hay también impuestos para las empresas que ponen residuos en el mercado, yo creo que es bueno, porque con esos impuestos se podrán hacer otras cosas y porque las empresas también serán más conscientes en su producción. Entonces, bueno, será un paso pequeño, porque al final muchos de esos mercados están basados precisamente en el alto consumo. Entonces, eso no lo para el reciclaje. Bueno, pues tenemos que ir caminando, pero yo creo que en muchas cosas vamos hacia un mundo mejor, aunque sea porque nos está dando en la cara, pero a un cuidado mayor del planeta, y que funcionará. Respecto a lo otro, o sea, yo he tenido una experiencia muy corta como secretaria general, y desde que llevamos haciendo las propuestas políticas, yo creo que hay una receptividad altísima
a las propuestas serias. Nosotros nos hemos encontrado las puertas abiertas de todos los partidos políticos. Hemos colaborado en la redacción de muchas legislaciones de las que también nos hemos alegrado. Hay muchas leyes y principios puestos en marcha que yo creo que tienen como base el trabajo de organizaciones sociales como Cáritas y de iniciativas así. ¿Cuál es el problema? Las prioridades presupuestarias. A mí me encanta que haya una ley de cambio climático o de lo que sea y que no tenga desarrollado, o sea, un desarrollo reglamentario ni un desarrollo presupuestario para que se ponga en marcha. No vale para nada. Entonces, bueno, la receptividad es buena. A nivel concreto también a veces conseguimos que se cambien cosas pequeñas que afectan a personas, ordenanzas municipales, en lo que podemos influir, pero también yo lo que he vivido son unos años de un bloqueo presupuestario y económico que no me han permitido, desde luego, decirte, oye, hemos visto grandes cambios. No. Sí, yo lo que pienso es que estamos ante una crisis de valores tremendo. Es decir, hay una deshumanización cada vez más grande, ¿eh? Entonces, eso es debido pues que las personas, a mi modo de ver, se nos está creando una mentalidad de materialismo competitivo en donde los valores humanos pasan a ser secundarios y hay que protegerlos, porque si no, pues las personas se van a morir, mientras otros pues ya no van a saber qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, las organizaciones como Cáritas y otras organizaciones similares, que a mí me parece extraordinaria la labor que hacen, realmente se quedan en proteger a las personas, pero ¿quién le da voz a las personas? Porque las personas que están siendo víctimas de esta deshumanización nos están lanzando un mensaje muy claro a toda la humanidad, un mensaje en el cual ellas tienen que levantar su voz, que decir, aquí estamos, somos personas y tenemos unos derechos. No hay derecho a que un alcalde de cualquier pueblo tenga un gran sueldo y un obrero, aun trabajando, no pueda vivir. No hay derecho a que los sindicatos no lleguen a los obreros más desfavorecidos. No hay derecho, a mi modo de ver, que en la Iglesia cueste tanto llevar la doctrina social donde nos dice que hay que salir a la calle a sacar el Evangelio y meterse en los tinglados. Todo ese mensaje que no se dan los que lo tenían que dar, pues realmente eso da lugar a que ese mensaje competitivo, materialista, vaya arrasando los pueblos. Y la pregunta esa que te hacía, realmente Cáritas y otras organizaciones, la labor es extraordinaria, yo no tengo nada que decir, menos mal, pero se trabaja para darle igual a la gente, porque la gente tiene que salir, igual que salen los pensionistas, cuando, oye, ¿qué pasa con nuestra pensión? Que tenemos unos derechos. Esas personas, ¿cuándo se manifiestan? ¿Cuándo salen a la calle? ¿Cuándo se les oye con tantas personas que hay? ¿No? Es un poco eso. Bueno, son muchas preguntas en una. Yo creo que al final también todos nos las hacemos, o sea, como crisis de valores o cambio de valores en nuestra sociedad. Yo creo que evidentemente sí, y que hay varias maneras de alcanzar una conversión personal. Lo hablábamos esta mañana también en el encuentro que hemos tenido en Cáritas. El Papa habla de esa revolución de la ternura, de esa necesidad de salir al encuentro. Yo creo que el materialismo es fruto también del individualismo, es fruto de la desconfianza en los demás y de creer que cada uno de nosotros dependemos solamente de lo que tenemos y de lo que somos. Y luego, con respecto a lo de dar... y eso es una cuestión de valores, de sociedad, que yo no sé, o sea, si la propuesta es desde la educación, yo creo que hay, pero no sé si es la propuesta que hay encima de la mesa, de la educación para la ciudadanía, de los que yo no sé cuánto efecto tendrán esas cosas. Yo creo que hay una conversión, desde luego los que somos iglesia, los que somos católicos y los que tenemos fe, tenemos que ser mucho más activos para proclamar que otras cosas son posibles.
y qué otros valores son importantes. Y luego cuando hablamos de esa desvinculación, hablamos de la pobreza económica, de la pobreza de renta o de quién da voz a las personas, pero hay muchas personas y muchos de nosotros nos podemos ver en algún momento desvinculados, aislados o solos. Esta dinámica de la sociedad individualista hace que haya mucha gente, muchos tipos de pobrezas que se quedan sin voz. Y hay otra de las realidades que es que las personas que peor están, lógicamente, y por esa decepción y por esa lucha por la supervivencia, están más desmovilizadas. No podemos poner tampoco la carga sobre ello. Yo creo que el objetivo de Cáritas y de muchas organizaciones no es solamente dar voz, es acompañar. Las personas que sufren o que tienen algún problema tienen voz y la están expresando en los ámbitos en donde está. Pero ¿quién les escucha? Pues los que están cerca, porque al final todos los impactos de información que recibimos precisamente no son de esos, y cuando recibimos lo que expresan las personas que necesitan algo, lo recibimos como un conflicto o lo recibimos como una amenaza a nuestro bienestar. Esa sensación de que no hay para todos y de que si damos más a alguien lo podemos perder nosotros, hace que muchas veces el discurso de los que piden sea rechazado. Bueno, ¿quién da voz? Nosotros, desde luego, yo creo que las Cáritas, desde las parroquias más pequeñas que acompañan a personas, a los servicios sociales, a los ayuntamientos, a reclamar sus derechos, a que los conozcan, a pedir los servicios o las prestaciones a las que tienen derecho, están dando voz. Las Cáritas diocesanas, la Cáritas española o internacional, en todos los espacios que podemos hablamos de esto. Y sería bueno que consiguiéramos implicar más a las personas que son realmente los protagonistas de ello, pues también a través de testimonios, de nuestra comunicación, en nuestras acciones de incidencia, lo intentamos. Una última palabra para Joaquín. Hola, buenas noches. Sobre el tema de la vivienda. Sí. Dos preguntillas. ¿Cuál es la postura de Cáritas Española tiene acerca de regular los alquileres ante el boom de la subida de los alquileres que mucha gente y pequeños autónomos y pequeños empresarios están sufriendo? Y la segunda pregunta, yo que pertenezco a la plataforma afectada de la hipoteca, entre otras cosas. ¿El qué, perdón? Que pertenezco a la plataforma afectada de la hipoteca, muy bien, entre otras cosas. La segunda pregunta es cómo. Me imagino que estáis negociando con la administración y me imagino con los banqueros y con las banqueras, porque el problema que se está teniendo ahora mismo con el tema de los desahucios es que están vendiendo las deudas, la hipoteca, las deudas con familias dentro, con viviendas, a los fondos buitres. ¿Cómo se plantea eso, Cáritas? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca, porque yo creo que ha hecho muchísimo para muchos cambios en temas de desahucios y en protección de personas. El hecho, yo creo que hay organizaciones de discapacidad, organizaciones como la vuestra, el hecho de ser los propios afectados, y eso es a lo que tú venías antes, los que se movilizan, tiene una fuerza impresionante para obtener esos logros. No tenemos ninguna postura en lo de regular el precio de las viviendas de alquiler, porque nosotros no nos posicionamos en las políticas en general sobre el alquiler de las personas que podrían pagar un alquiler de 1.000 para que paguen 800. Nosotros de lo que hablamos es de que no hay suficiente inversión y proponemos, desde luego Cáritas Diocesana tiene también su análisis de cuántas viviendas de protección o vivienda social haría falta poner o lanzar para las familias que tienen un problema de inseguridad en la vivienda. Y en lo que nos pronunciamos es que tienen que ser viviendas accesibles, con una renta de alquiler protegida y adecuada a las personas, que puede ser 10 euros, 5 euros o 60 euros o gratis, siempre en alquiler. Esa es nuestra propuesta sobre el alquiler. Y en los temas de los desahucios, yo creo que trabajamos muchísimo con vosotros en muchos territorios, con problemas concretos que se judicializan y que acometemos acciones
legales para acompañar a algunas familias que han sufrido esos desahucios. Desde luego, si hay 8 medidas y una de ellas tiene medio folio acerca de los desahucios y de los desalojos, las propuestas principales para nosotros son, en primer lugar, que exista una alternativa habitacional para esa familia y luego que existan unas garantías jurídicas para acompañar a esas personas en los tribunales. Pero vamos muy por detrás de nosotros en el tema de vivienda y también acompañados por vosotros y por muchos otros que luchan en este campo. Pues una y terminamos, sí, pues ya vamos más bien. Muy bien. Bueno, 2 cosas simplemente. No estoy muy de acuerdo con el tema de desigualdad existencial. Porque uno acepta que hay diferencias, pero el tema de la desigualdad existencial, yo creo que detrás hay procesos de discriminación, ¿no? Con los ejemplos que has puesto. Así que yo creo ¿Crees que no existe? Que todos somos que crees que no existe. No, a ver, existen diferencias y esto se produce cuando hay mecanismos de discriminación en las desigualdades. Pero no lo llamaría yo desigualdad existencial, porque esto al final también lazo para ontológicamente podemos sacar cifras, ¿no? Este tipo de personas, por su situación, por su raza, por su creencia, son pobres, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Entonces, las diferencias sí, pero desigualdad existencial es una cosa. Pero bueno, pregunta, ¿no has hablado de la desigualdad de género? Bueno, es verdad. Es verdad. Bueno, no he hablado de la desigualdad de género porque al final lo he querido aterrizar en las propuestas políticas de Cáritas y en este caso no había una, o sea que lo he querido ir aterrizando ahí y no había ninguna propuesta. Pero desde luego, la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en el mundo es la mayor de las desigualdades porque afecta a la mitad de la población. Me he pasado 2 años por el hecho de ser la primera secretaria general hablando de la mujer y podría ser otra charla de otra hora, pero por supuesto la más grande en términos numéricos como desigualdad, que la pobreza tenga el rostro de mujer es una cuestión que no es casual, que tiene que ver con esa desigualdad real y que se manifiesta, por no enrollarme mucho, en cuestiones muy concretas. Las mujeres, y si hablamos del mundo sería dramático, pero si hablamos de España, las mujeres interrumpen más su vida laboral, por lo cual acceden a prestaciones de desempleo, de jubilación mucho menores que los hombres, y eso hace que muchas personas afectadas por la pobreza, el porcentaje de hogares que no llegan a final de mes en los que la sustentadora principal es una mujer es mucho más grande que el de hombres, no porque sean unas manos rotas, sino porque los salarios son menores. La brecha salarial no la determinamos que en una empresa tú y yo trabajamos en lo mismo y cobramos diferente, sino que los empleos asociados a las mujeres son los que han ido teniendo unas retribuciones menores. Además, esas interrupciones por la maternidad no están protegidas. También el sistema de cuidado recae numéricamente en muchos más casos en las mujeres. De cada 4 hogares monoparentales, solamente 1 está encabezado por un hombre y es un sector, una población que está más presente en la pobreza, por lo tanto también son más mujeres. Y desde Cáritas tenemos apoyo a programas de mujeres. También la Agenda 2030 ha ayudado mucho a que haya muchas empresas que se comprometan en programas de mujer, que antes no era tan fácil que mucha gente colaborase en esos programas. Bueno, por no hablar de la lacra, de la trata de mujeres, de la prostitución, del tráfico de personas, que también afecta más a mujeres. Y trabajamos pues desde el acompañamiento personal, la formación en capacidades, la promoción de las mujeres en la comunidad, también en muchos países, pero también en zonas rurales, ese acompañamiento entre mujeres y socialmente, pues a través de esta denuncia de que la pobreza tiene nombre de mujer y que eso es fruto de una desigualdad
real que hay que revertir. Pues muchísimas gracias. Hemos concluido estas jornadas con esta última sesión. Creo que han quedado claras varias cosas. Primera, que nuestra fe como cristianos, esto lo organizamos como cristianos, tiene un compromiso social evidente que no se puede separar una cosa de la otra. Esto de las épocas de la individualización, de la que hablabas, el individualismo, ¿no?, que nos lleva al materialismo. Eso empezó con la fe cristiana, a partir de Calvino y esta gente, ¿no? Empezaron a individualizar y a parcializar con el capitalismo, en fin, que está muy asociado con esta realidad que estamos viviendo. Ha quedado claro eso, ese compromiso que tenemos. Queda claro que tenemos una realidad bastante dura y difícil, ¿no?, que tenemos delante, pero muchas veces invisibilizada, y a veces incluso no solo invisibilizada, sino ocultada a propósito. No solo que no la veamos, sino que está siendo ocultada. Vivimos una sociedad de la felicidad, entonces el que no es feliz pues es culpable, ¿no? Esto también nos viene de propuestas de ese tipo. El pobre es culpable por ser pobre, y entonces pues a algunos les gusta ser pobres, otros no quieren salir de su pobreza, ¿no? Esto es un discurso que viene de Estados Unidos y que está muy aplicado, ¿no? Y el rico es feliz porque además tiene la bendición divina para ser rico, ¿no? Esto también es una realidad que nos viene impuesta. Esto lo hemos visto estos días y hoy hemos visto datos y propuestas concretas. ¿Qué son propuestas concretas? Nos podemos llevar estas propuestas e intentar, donde podamos, aplicarlas o pedir que se apliquen estas propuestas. Agradezco enormemente la presencia aquí hoy de Cáritas, tanto en la presencia del secretario de Cáritas Diocesana y, por supuesto, Natalia, que es secretaria de Cáritas Nacional desde hace unos años y que está haciendo una labor impresionante en Cáritas y ha tenido la gentileza de poder estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. Estamos preparando las cuartas jornadas de Cena Social de la Iglesia para noviembre que viene. Os esperamos.